Vamos a ver ahora las variables que afectan a la fluorescencia. Ya hemos dicho al principio que la fluorescencia es un proceso extremadamente sensible. Cualquier cambio en las condiciones, en el entorno, en la temperatura, afecta. Entonces tenemos que ver qué papel juegan esas variables y cuáles debemos potenciar y cuáles debemos evitar para maximizar la emisión fluorescente, que al final es nuestra señal y queremos que sea lo más grande posible. Muy bien, entonces los dos factores principales, aunque hay varias variables, valga la redundancia, se pueden agrupar en factores que dependen de la estructura molecular, y otros que dependen del entorno, de lo que acompaña a la molécula. Unos factores son de la propia molécula, de su estructura, y otros de lo que acompaña a la molécula alrededor. Bien, entonces vamos a tratar de ver cómo afectan algunos de estas variables, de estos factores. Pero primero tenemos que definir lo que es el rendimiento cuántico de fluorescencia. ¿Qué es esto, el rendimiento cuántico de fluorescencia? Pues sencillamente es del total de moléculas que se excitan, ¿vale? Yo excito 2.500 moléculas, ¿vale? Pues de todas esas que he excitado, al final, ¿cuántas de ellas acaban emitiendo fluorescencia? Por tanto, arriba tengo las moléculas que acaban emitiendo fluorescencia respecto al total de moléculas excitadas. ¿Cuántas moléculas emiten fluorescencia respecto al total de moléculas excitadas? Es una especie de tanto por uno, si lo multiplicas por 100 sería tanto por ciento de moléculas excitadas que acaban emitiendo fluorescencia. Entonces, del 100% de moléculas excitadas, ¿qué tanto por ciento acaba emitiendo? El resto, ¿vale? El resto se supone que son moléculas que se han desactivado por otros caminos, han llegado al estado fundamental sin emitir fluorescencia. Y por eso esto se le llama rendimiento cuántico. Del total, al final, ¿yo cuánto me llevo? ¿Cuánta fluorescencia obtengo? Pues el tanto por ciento. Muy bien, ¿y cómo medimos esto? Bueno, pues en vez de medir el número de moléculas, como sabemos que el número de moléculas que sigan un determinado camino es directamente proporcional a la velocidad de ese camino, conforme más rápido sea un camino, más moléculas van por él, pues entonces, en vez de moléculas directamente, podemos comparar las constantes de velocidad. La que tenga mayor constante de velocidad, el camino que tenga mayor constante de velocidad, pues es el que se llevará más moléculas, es directamente proporcional al número de moléculas. Bien, así que el rendimiento cuántico sería el número de moléculas que emiten fluorescencia, pues será proporcional a la velocidad de la fluorescencia. Por tanto, aquí arriba pongo la constante de velocidad del proceso de fluorescencia. Y abajo tengo que poner el total. Y el total de moléculas, al final todas vuelven al estado fundamental. Lo que pasa es que cada una a través de un camino distinto. Luego aquí tengo que sumar todos los caminos que conducen del estado excitado al fundamental, incluyendo la fluorescencia, que también está aquí, pero es que aquí tienen que estar todas. Fluorescencia, cruce entre sistemas, conversión interna, conversión externa, predisociación y disociación. Son todos los procesos que hemos visto. Entonces, esto me va a dar efectivamente cómo de importante es la fluorescencia respecto al total de procesos de desactivación. Muy bien. Perfecto, entonces los valores que obtenemos de este rendimiento están entre 0 y 1. Si lo multiplicamos por 100, pues sería el tanto por ciento. O sea, si tengo un rendimiento cuántico de fluorescencia de 0,37, pues quiere decir que tengo un 37%. O sea, el 37% de las moléculas excitadas emiten fluorescencia. Y el resto no. El resto se ha desactivado por otros caminos. Muy bien, así que nos interesa que este rendimiento sea el máximo posible, claro. Un rendimiento de 1, por tanto el 100%, un rendimiento cuántico de 1 quiere decir que absolutamente todas las moléculas excitadas emiten fluorescencia. Un rendimiento de 0 quiere decir que ninguna de las excitadas emiten fluorescencia. Y ya los valores intermedios pues me expresan que hay una proporción de las moléculas excitadas que emiten. De todos los caminos de desactivación, de vuelta al estado fundamental, hay algunos que dependen más, o sea, todos dependen tanto de la estructura de la molécula como del contexto.
Pero hay procesos que son más sensibles a la estructura y otros procesos que son más sensibles al contexto, a las circunstancias, ¿no? Así, por ejemplo, la fluorescencia, la conversión interna y los procesos de predisociación y disociación dependen fundamentalmente de la estructura de la propia molécula. También les afecta el contexto, pero dependen fundamentalmente de la estructura. Mientras que los procesos de cruce entre sistemas y conversión externa, que también dependen de la estructura, se ven muy fuertemente afectados, además, por las condiciones del entorno. O sea, el entorno va a influir mucho en la conversión externa y en el cruce entre sistemas. Así que si queremos obtener una alta intensidad de fluorescencia, lo que tenemos que hacer es favorecer el proceso fluorescente y disminuir al máximo el resto de procesos, en la medida en que se pueda. Ya sabemos que si nos queremos quitar del medio directamente la predisociación y la disociación, y son dos caminos menos con los que no habría ya que contar, lo único que tenemos que hacer es usar, para excitar a las moléculas, usar una luz, una radiación cuya longitud de onda sea superior a 250 nanómetros. Así excluimos los saltos sigma-sigma antienlazantes en las moléculas orgánicas y nos quedarían solo los saltos N-pi antienlazantes y pi-pi antienlazantes. Son menos energéticos y descartamos de ese modo que se pueda producir una disociación, una rotura de la molécula. ¿Ok? Muy bien, y en el proceso de emisión fluorescente, experimentalmente se comprueba que generalmente son saltos del nivel pi antienlazante al nivel pi. Ambos singletes, si estamos en fluorescencia, ¿vale? Del singlete 1 a singlete 0, pero resulta que el singlete 1 corresponde a un estado pi antienlazante y el singlete 0 corresponde a un nivel pi, ¿de acuerdo? Bien, así que generalmente cuando veamos una banda de emisión fluorescente en una molécula orgánica, estamos viendo un tránsito pi-pi antienlazante, de singlete a singlete, pero entre los niveles, entre los orbitales, pi-pi antienlazante. Vamos a empezar a ver uno a uno los factores que alteran, que modifican, que influyen en la fluorescencia. Primero vamos a ver los estructurales, es decir, los factores que dependen de la estructura de la propia molécula, El primero que vemos es el de la sustitución de átomos pesados. Si en la estructura de la molécula yo incorporo átomos pesados, eso va en detrimento de la fluorescencia. Fijaos aquí tenemos benceno, ¿ok? Emite esta longitud de onda, pero lo que queremos ver aquí es que su intensidad es de 10, ¿vale? Un valor relativo, 10. Bien, si un hidrógeno lo sustituyo por un flúor, pues entonces tengo fluorobenceno. Si lo sustituyo por un cloro, tengo clorobenceno, bromobenceno y yodobenceno. Flúor, cloro, bromo, yodo, conforme voy bajando, lo que voy obteniendo cada vez es un átomo más pesado. Ya estos dos, el bromo y el yodo, son átomos muy pesados. Entonces, fijaos que la molécula es la misma, es el benceno, donde voy poniendo un sustituyente, donde cada vez, que además es de la misma columna, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo, la misma familia, y lo único que va cambiando es que cada vez son más pesados. Pues fijaos lo que sucede con la intensidad de fluorescencia. Al principio, si sustituyo un átomo ligero, como es el flúor, no se nota. Ya cuando paso al cloro, ya ha caído a 7, por tanto, un 70% de lo que tenía antes. Pero es que si sustituyo el bromo, se me cae al 50%. Y si lo que sustituyo es el yodo, deja de emitir fluorescencia. ¿Qué es lo que está haciendo el átomo pesado? Pues el átomo pesado lo que favorece es el cruce entre sistemas. Conforme más pesado es un átomo de los que compone mi molécula, ese átomo pesado favorece que se produzca el cruce entre sistemas, es decir, que del singlete 1 pase al triplete 1 y acaba cayendo la molécula en el estado triplete. En vez de emitir fluorescencia, cayendo del singlete 1 al singlete 0, pues se cruza al triplete y se queda atrapada en el triplete. Ya se desactiva generalmente por colisiones, conversión interna, conversión externa. ¿De acuerdo? Así que el átomo pesado favorece el cruce entre sistemas y puede llegar a ahogar completamente la fluorescencia. Y otro factor que también es de la estructura de la propia molécula es la rigidez estructural. Si una molécula tiene mucha flexibilidad, quiere decir que puede disipar mucha energía con esos movimientos.
Moviéndose mucho, pues va disipando energía. Mientras que si la estructura de la molécula es rígida, como no puede disipar energía por movimiento, pues entonces solo le queda como opción caer emitiendo un fotón. Entonces la rigidez favorece la fluorescencia, porque evita los procesos de conversión interna. Fijaos el fluoreno, ¿vale? Y el bifenilo. Si os fijáis estructuralmente, son muy parecidas, lo único que cambia es que estos dos anillos en el fluoreno están enlazados, ¿vale? Por este grupo, mientras que aquí están libres y esto es un enlace simple. ¿Qué quiere decir? Esto son como dos veletas, ¿no? Imaginaos un molino de viento. Pues este anillo, respecto a este enlace, puede ponerse a girar a toda velocidad, como un molinillo, Y de hecho es lo que sucede. Cuando yo excito esta molécula, tiene una facilidad enorme empezando a girar los anillos, pues disipa un montón de energía. Mientras que aquí estos anillos no pueden girar. ¿Por qué? Porque están atrapados por este enlace. Entonces intentan girar y no pueden. La estructura es rígida. Pues fijaos el rendimiento cuántico. El fluoreno, ¿vale? Que por eso se llama fluoreno, ¿no? Porque es fluorescente. Tiene un rendimiento cuántico de 1, es decir, todas las moléculas excitadas acaban emitiendo fluorescencia. Es decir, he impedido, haciendo que la estructura sea rígida, he impedido que se pueda relajar de otra manera que no sea emitiendo fluorescencia. Entonces tengo un 100% de rendimiento. Mientras que el bifenilo, que es idéntico, salvo este enlace, dado esa gran capacidad de movilidad de los anillos en torno a este enlace simple, pues fíjate que el rendimiento se me cae al 20%. El 80% se relaja por movimiento, disipando energía, mientras que aquí, debido a que la estructura es rígida, el 100% emite fluorescencia. Así que la rigidez estructural es clave para conseguir una alta emisión fluorescente. Dejamos a un lado ya los factores estructurales y pasamos a los que dependen del entorno, el entorno químico-físico, lo que rodea, lo que acompaña a la molécula que va a emitir fluorescencia. Bien, un primer condicionante, como ya hemos visto, es la viscosidad. Un gran camino de desactivación son las colisiones. Entonces, todo lo que sea evitar colisiones evita que se desactive la molécula por conversión externa, y por tanto aumenta la fluorescencia. En ese sentido, la viscosidad, conforme más viscoso sea el medio donde está mi molécula, la movilidad es mucho menor y por tanto las colisiones son menores. Y si hay menos colisiones, hay menos desactivación por conversión externa. Y si hay menos desactivación por conversión externa, entonces significa que hay más moléculas que están cayendo emitiendo fluorescencia. ¿Cae la conversión externa? Pues aumenta la fluorescencia, porque las moléculas al final acaban en el estado fundamental. Bien, así que si queremos fluorescencia y podemos potenciar la viscosidad, pues mejor. Otro efecto directo sobre las colisiones, ya lo hemos visto, es la temperatura. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la movilidad de las moléculas y conforme aumenta la movilidad de las moléculas, aumenta la probabilidad de colisiones y, por tanto, de conversión externa, de que mi molécula se vaya desactivando, transfiriendo energía a otros solutos, a moléculas de disolventes. Entonces, si aumento la temperatura, favorezco la conversión externa y, por tanto, disminuye la fluorescencia. Habrá una mayor cantidad de moléculas que se me desactiven por conversión externa y dejarán de emitir fluorescencia. Muy bien. Y la presencia tanto de átomos pesados como de especies paramagnéticas, ahora no ya es la estructura de la molécula, o sea, no es que el átomo pesado esté en la estructura, sino que esté en disolución. Por ejemplo, tengo iones cloruro en disolución o iones yoduro. Si tienes iones yoduro en disolución, eso va a apagar completamente la fluorescencia. Lo mismo que si tienes especies paramagnéticas. Ya vimos que el oxígeno es una de las pocas especies cuyo estado fundamental es triplete, es paramagnética. Y entonces
esta especie, cuando tú burbujeas oxígeno, en el medio, pues entonces esa especie paramagnética favorece el cruce entre sistemas, ¿eh? Tanto los átomos pesados que estén en el entorno como especies paramagnéticas que pueda haber en el entorno favorecen el cruce entre sistemas. O sea que en el proceso de relajación la molécula se pasa al triplete. Si se pasa al triplete, ya sé que ahí se acabó la fluorescencia, ¿eh? Bien, con lo cual hay que evitar a toda costa, si lo que yo voy a medir es fluorescencia, hay que evitar a toda costa la presencia de átomos pesados o la presencia de especies paramagnéticas. Vamos a ver también el efecto del disolvente, en particular de la polaridad del disolvente. Conforme más polar es el disolvente, las moléculas que forman el disolvente, resulta que más se estabiliza el estado excitado, ¿eh? Y entonces, como se va estabilizando, resulta que este salto desde el singlete 0 al singlete 1 se va haciendo cada vez más pequeño. Y también vamos a ver que el estado al que cae la molécula que está emitiendo, si el disolvente es muy polar, pues ese estado está desestabilizado respecto al fundamental. Es como si el fundamental hubiera adquirido un poquito de energía. Con lo cual, entre que se estabiliza el estado excitado y se desestabiliza el fundamental, digamos que se van acercando el uno al otro y entonces el salto se hace cada vez más pequeño. Como el salto cada vez es más pequeño, la energía involucrada es menor y lo que quiere decir que los fotones que se emiten cada vez son de menor energía, es decir, de longitudes de onda mayores. Se va desplazando hacia el rojo. Conforme más polar es el disolvente, una misma sustancia fluorescente empieza a emitir, conforme el disolvente es más polar, empieza a emitir cada vez más hacia el rojo, ¿eh? Lo vamos a ver en un ejemplo. Pero primero vamos a intentar explicar por qué la polaridad del disolvente tiene ese efecto sobre el estado excitado y sobre el estado fundamental, por qué estabiliza al estado excitado y por qué desestabiliza el estado fundamental. Entonces, daos cuenta que una molécula, esto que está en medio, ¿vale?, que se ve aquí en medio, quiere representar nuestra molécula, nuestra especie, la molécula que va a emitir fluorescencia. Y todos estos objetos que aparecen aquí alrededor quieren imitar a las moléculas de disolvente, Bien, entonces imaginaos que donde está en rojo, ¿ve?, las partes que se ven como en rojo, quiere decir polo negativo, mientras que las partes que se ven en verde quiere decir polo positivo. Una molécula polar lo que tiene es justamente que algunos de los átomos que forman la molécula están cargados negativamente y otros cargados positivamente, o sea, una molécula polar. Y mi propia molécula, la que va a emitir fluorescencia, la que está en medio, también es polar. Entonces, fijaos, la parte negativa de mi molécula se ve rodeada inmediatamente por moléculas de disolvente apuntándole con el polo positivo. Claro, si mi molécula aquí tiene la parte negativa, pues ahí las moléculas de disolvente se unirán a ella apuntando por la parte positiva. ¿Por qué? Porque el negativo atrae al positivo. Por eso la parte roja negativa está rodeada de moléculas de disolvente apuntándole con el polo positivo. Mientras que la zona positiva de mi molécula, que es esta parte que se ve aquí, está rodeada por moléculas de disolvente apuntándole con el polo negativo. Positivo y negativo se atraen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esa molécula que está en su estado fundamental, rodeada de disolvente, llega un fotón, lo absorbe y entonces pasa a un estado excitado. Bien, los tránsitos electrónicos, el cambio electrónico que se produce en mi molécula es mucho más rápido que la velocidad a la que las moléculas de disolvente se dan la vuelta y rotan, ¿eh? El cambio electrónico es mucho más rápido. Entonces, en cuanto absorbe el fotón, resulta que como consecuencia de pasar a un estado electrónico distinto, que sería, digamos, el singlete excitado, pues cambia la polaridad de la molécula. Los electrones se han configurado de otra manera y entonces ahora el polo positivo y negativo de mi molécula ha cambiado. Y entonces fijaos que ahora esta zona es la negativa y esta es la positiva. Mientras que a las moléculas de alrededor de disolvente todavía no le ha dado tiempo de darse la vuelta,
Y entonces, ¿qué sucede? Que fijaos, estamos el positivo inicial se encuentra apuntando al positivo y el negativo inicial del disolvente se encuentra apuntando al negativo de mi molécula central. Claro, eso está desestabilizado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que acto seguido todas las moléculas de disolvente se dan la vuelta, claro, para que el positivo apunte al negativo y el negativo apunte al positivo, que es lo estable. Entonces, fijaos que todas estas moléculas se dan la vuelta. Y todas estas que están aquí también se dan la vuelta, de tal manera que ahora sí, la parte negativa del disolvente apunta al positivo de mi molécula y la parte positiva del disolvente apunta al negativo de mi molécula. Como ahora es más estable, gracias a que el disolvente se ha dado la vuelta y ahora hay positivo con negativo y negativo con positivo, pues entonces, como consecuencia de eso, la energía cae, ¿vale? Cae y entonces se estabiliza el estado excitado, se estabiliza. Como consecuencia de que las moléculas se adaptan, las moléculas del disolvente se adaptan a la nueva polaridad de mi molécula central. Y entonces, pum, cae en energía, se estabiliza un poquito. Bien, y ahora esta molécula, que es la que va a emitir, la que está en medio, pues cae al estado fundamental. Claro, el estado fundamental, o sea, cuando cae emitiendo, ocurre lo mismo, de nuevo la molécula que está en medio vuelve a cambiar su polaridad a la que tenía al principio, cuando estaba en el singlete cero. Y entonces esta parte vuelve a ser negativa y esta parte de aquí vuelve a ser positiva. Y claro, y de nuevo las moléculas del disolvente no les da tiempo a cambiar a la velocidad que cambia la estructura electrónica. Y se encuentran apuntando negativo a negativo y positivo a positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa situación es más inestable que cuando las moléculas del disolvente justo a continuación se dan la vuelta para apuntar de nuevo positivo a negativo, negativo a positivo. Así que el estado al que cae emitiendo fluorescencia es un estado que está desestabilizado, debido a que no le ha dado tiempo a las moléculas disolventes a darse la vuelta. Acto seguido lo hacen y se estabiliza. Como consecuencia, veis, de ese efecto del disolvente se ha estabilizado el estado excitado y se ha desestabilizado el estado fundamental. Entonces, este salto que emite fluorescencia es menor que el de absorción. Y conforme más polar sea el disolvente, más se nota. Es decir, más se estabiliza este y más se desestabiliza este, haciendo que el salto sea cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Aquí tenéis un ejemplo experimental, ¿vale? Resulta que el DNS es fluorescente, emite, cuando se irradia con luz ultravioleta. Pues fijaos el efecto que tiene la polaridad del disolvente. Claro, yo DNS lo puedo disolver en distintos disolventes. Por ejemplo, si lo disuelvo en hexano, que es lo que tenéis aquí, emite esa luz azul, ¿vale? Si lo disuelvo en ciclohexano, es un azul, pero un azul más claro, ¿vale? Esto sería en ciclohexano. Si en vez de en ciclohexano lo disuelvo en tolueno, fijaos que la molécula es la misma, es DNS en todos los casos, lo único que cambia es el disolvente que le acompaña. Pues si lo disuelvo en tolueno ya se está desplazando cada vez más por efecto de la polaridad, el tolueno es bastante más polar, este salto se está haciendo menor y ya cae en el verde. El DNS que aquí emitía en azul, aquí está emitiendo en verde. Y si sigo aumentando la polaridad, por ejemplo en acetato de etilo, que sería esta, pues ya emite en amarillo. Y finalmente en butanol, si disuelvo el DNS en butanol, N-butanol, ya emite directamente en el rojo. Es la misma molécula la que emite, la molécula de DNS. Y fijaos cómo conforme cambia la polaridad del disolvente, hace que ese salto, el salto de mi molécula se vaya haciendo cada vez más pequeño y se va desplazando hacia el rojo, Esta es la banda de emisión cuando disuelvo en hexano, esta cuando disuelvo en ciclohexano, esta verde cuando en tolueno, esta en acetato de etilo y esta en N-butilo, que fijaos que esta ya cae en pleno rojo, la banda de emisión. O sea que para una misma molécula cambiar la polaridad del disolvente significa automáticamente cambiar la longitud de onda a la que va a emitir la luz fluorescente. Muy bien, y por último, dentro del entorno químico-físico que rodea a mi molécula y que va a afectar a si emite más o menos fluorescencia y a qué longitud de onda va a emitirla, pues un último factor que puede afectar muchísimo es lo que conocemos como procesos de supresión o quenching en inglés, ¿no?
Tu quench es apagar un fuego, ¿no? Apagar una vela, eso es quench. Pues de alguna manera lo que le pasa a la fluorescencia con algunas especies es que se apaga, ¿eh? Y por eso en inglés se le dice quenching, como si estuviéramos apagando un fuego, ¿no? Pues este proceso de supresión o quenching en inglés, ¿cuándo se da? Pues cuando hay una sustancia en disolución, otro soluto en disolución que roba la energía, es especialista en sustraer la energía de mi molécula. Yo he conseguido excitar a mi molécula y viene el quencher, que es el encargado de esto, ¿no? El que produce el quenching, viene el quencher y roba la energía de excitación. Se la queda, entonces la molécula se desactiva sin emitir luz y la energía que ha perdido se la ha llevado el quencher. Bien, el quencher en inglés le podríamos llamar agente supresor en castellano, pero claro, en inglés es más fácil por una sola palabra, ¿no? Quencher. Y le llamaremos Q mayúscula, ¿eh? Es esa especie que es capaz de robarle la energía a mi molécula. Claro, para que eso se produzca tiene que haber contacto entre, por tanto, colisión entre el quencher y mi molécula fluorescente. Si no se produce el contacto, entonces el quencher no puede robar la energía. Todo lo que afecte a las colisiones va a afectar al quenching. Así que si yo aumento la viscosidad, como se reducen las colisiones, pues se reduce el quenching. Hay menos desactivación, porque menos quencher se encontrarán con moléculas fluorescentes. Bien, y respecto a la temperatura, si aumento la temperatura, aumenta la velocidad y por tanto aumentan las colisiones. Entonces, muchos más quenchers se van a encontrar con moléculas fluorescentes, se van a producir muchas más colisiones y por tanto muchas más desactivaciones. La temperatura favorece el quenching y la viscosidad lo dificulta. Muy bien, obviamente la velocidad a la que se produce ese proceso de desactivación, que de alguna manera esto no es más que la conversión externa, pero protagonizada por una especie que está especializada en desactivar de modo externo, por tanto por colisión, desactivar a mi molécula, y por eso le llamo quencher, ¿no? Pues esa velocidad de desactivación va a depender directamente de la concentración que haya de esa especie, del quencher, Mientras más quencher haya presente, por tanto más concentración, pues más fácil es que se encuentre con la molécula y la desactive. Entonces el proceso de quenching es directamente proporcional, o la velocidad a la que se produce es directamente proporcional a la concentración de la especie supresora, ¿no? del quencher. Así que si hay un quencher en el medio, si en mi medio hay un quencher, una especie que sé que va a desactivar a mi molécula si la encuentra, entonces la velocidad de los procesos de conversión externa, lo centraliza totalmente el quencher. El resto de factores son despreciables, digo de conversión externa. Las colisiones con moléculas de disolvente o otro soluto las puedo despreciar, porque el que se va a llevar toda la energía principalmente va a ser el quencher. Y entonces la velocidad de conversión externa será directamente proporcional a la velocidad de quenching, que es una constante de quenching por la concentración que haya de ese quencher. ¿De acuerdo? Así que la conversión externa, si hay un quencher, viene dada por esta expresión. Muy bien, entonces imaginad, bueno, primero vamos a usar una longitud de onda mayor de 250 nanómetros para excitar a mis moléculas. Con eso ya sé que puedo quitar del rendimiento cuántico, puedo quitar la predisociación y la disociación, así que ya ni las pongo, ¿vale? Bien, y si mi molécula fluorescente está en un medio que no tiene quencher, pues entonces el proceso de conversión externa será un proceso minoritario. Si no hay quencher, el proceso es minoritario, así que también lo puedo quitar, Bien, sería despreciable respecto al resto de procesos, Así que si no hay ningún quencher, la conversión externa es despreciable, y si uso longitudes de onda mayores de 250, la predisociación y la disociación son despreciables. Así que el rendimiento cuántico sería la velocidad de fluorescencia respecto al resto
Ya sé que hay algunas que son despreciables, entonces solo pongo las que van a competir realmente con la fluorescencia, que va a ser el cruce entre sistemas y la conversión interna. Eso cuando no hay quencher. Si hay quencher, entonces al resto de procesos tendré que añadir el de conversión externa. Y el de conversión externa va a venir dada por el quencher, que es el que está robando la energía. Así que a la constante velocidad de conversión externa ponemos esta expresión, la constante de quenching por la concentración del quencher. Luego esto sería el rendimiento cuando no hay quencher y este sería el rendimiento cuando sí hay quencher. Y obviamente va a depender de la concentración que haya de quencher en el medio, ¿vale? ¿Qué pasa si dividimos el rendimiento cuando no hay quencher entre el rendimiento cuando sí hay quencher? Pues si hacemos la división, ¿veis? Nos queda que KF y KF se me va, esto que está dividiendo pasa arriba y esto que está aquí dividiendo pasa abajo, y esto, que divide a todo, lo puedo separar en esto dividiendo esta parte de aquí, más esto partido por esto, y es este quebrado que tenéis aquí. Pero claro, fijaos que en esta suma de fracciones que me ha quedado aquí, este numerador y este denominador son idénticos, luego esto entre esto, algo entre el mismo es 1. Y esto, que es un cúmulo de constantes, pues será un valor constante que le llamo ahora K mayúscula de quenching, ¿vale? Y la concentración del quencher. Entonces, fijaos qué relación más sencilla nos ha quedado. Y esto lo vamos a aprovechar, ¿Por qué? Porque como el rendimiento cuántico me da el porcentaje de moléculas que emiten fluorescencia, significa que la intensidad de fluorescencia es directamente proporcional al rendimiento. Conforme mayor sea el rendimiento, mayor será la intensidad. Así que este cociente de rendimientos es igual que el cociente de emisiones, de intensidad de fluorescencia, ¿no? Como esto es el rendimiento cuando no hay quencher, esta es la intensidad de fluorescencia cuando no hay quencher. Y como esto es el rendimiento cuando sí hay quencher, pues esta sería la intensidad de fluorescencia cuando el quencher está presente. Y este cociente entre la fluorescencia sin quencher respecto a la fluorescencia con quencher tiene que ser igual a 1 más una constante por la concentración del quencher, del agente supresor. A esta constante que está aquí se le llama constante de Stern-Bolmer, ¿vale? Y a esta ecuación se le llama ecuación de Stern-Bolmer, ¿de acuerdo? Y es una ecuación muy útil que podemos utilizar para determinar cuantitativamente la concentración de una especie que actúa como quencher. Si hay una especie que actúa como quencher, lo puedo determinar midiendo un proceso de quenching a través de la ecuación de Stern-Bolmer. Esta sería mi señal, este cociente es la señal, la concentración de quencher es la X, ¿vale? Y me quedaría una línea recta de esta manera. Aquí tenéis justamente un problema de ejemplo, resulta que la quinina, el sulfato de quinina, es fluorescente. Entonces, la emisión de fluorescencia de la quinina, que eso, si recordáis, lo hicimos en clase, que me llevé la tónica tiene quinina, lo puse a la luz ultravioleta y empezó a emitir una luz celeste, pues eso era fluorescencia. Bien, pues resulta que la intensidad de esa luz que emite la quinina es atenuada por altas concentraciones de cloruro. Es decir, el cloruro actúa como quencher. El cloruro apaga la fluorescencia, es un quencher. Nos dan como dato, dice, las siguientes señales de fluorescencia se observaron en función de la concentración de cloruro, ¿vale? Aquí tengo la quinina sin cloruro, por eso la concentración de cloruro es 0. Aquí tengo la quinina, que es la que está emitiendo fluorescencia. Tengo la misma cantidad de quinina, pero ahora con un 5 por 10 a la menos 3 molar, y va creciendo la cantidad de cloruro, la cantidad de quencher, ¿vale? La cantidad que hay de quinina de la molécula fluorescente es siempre la misma. Lo único que cambia de una experiencia a otra es la cantidad de quencher que acompaña a mi molécula fluorescente, que en este caso es la quinina. Entonces, ¿veis? Cuando la quinina está sola, sin cloruro, entonces no hay quencher, emite una intensidad de 180 en unidades arbitrarias, ¿vale? La intensidad es de 180. Y conforme hay cloruro, cantidades crecientes de cloruro,
la intensidad de fluorescencia va cayendo, claro, el cloruro actúa como quencher, está apagando la fluorescencia y conforme más cloruro haya, más se apaga. ¿Veis? La intensidad aquí ha caído en 87,5, 58, 43, etcétera, hasta llegar a un 15,7 desde 180. O sea que claramente el cloruro es un quencher, está apagando la intensidad de fluorescencia. Bien, nos pide el problema, determine la constante de supresión o constante de Stern-Bolmer, ¿no? Del ion cloruro para el sulfato de quinina. ¿Cuál es la constante de supresión? O sea, cómo el cloruro apaga la fluorescencia de la quinina. Eso viene dado por la constante de Stern-Bolmer. Bien, pues lo que tenemos que hacer, tenemos una columna que es la fluorescencia en bruto. Para usar la ecuación de Stern-Bolmer, nosotros no usamos la fluorescencia en bruto, sino un cociente entre la fluorescencia cuando no hay quencher partido la fluorescencia particular que tenga en ese caso. Así que tengo que construir otra columna que sea la fluorescencia sin quencher partido fluorescencia. ¿Cuál es la fluorescencia sin quencher? Pues la fluorescencia cuando la concentración es cero, la concentración de quencher. Cuando no hay quencher, resulta que mi quinina emite esta intensidad. Luego, esta intensidad, 180, es la intensidad sin quencher. Esa es F sub 0, ¿vale? F super 0. Aquí tenéis la ecuación de Stern-Bolmer. Bien, entonces resulta que en cada caso yo lo que voy a hacer es dividir esta intensidad, que es siempre la misma, es 180 en nuestro caso, siempre 180 entre la fluorescencia que tenga. Así que en el primer caso sería 180 entre 180, 1. 180 entre 87,5, me queda esto. 180 entre 58, me queda esto. 180 entre 43,2, me queda esto. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último, que sería 180 entre 15,7, que queda esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna ya sí que es el cociente F super 0 partido por F, que es la Y de la recta, digamos nuestra señal. Y estas son las concentraciones de quencher. Luego ya tengo la Y, que sería esta columna, y la X, que sería esta columna. Si yo represento estos valores, hago la recta de mejor ajuste con mi calculadora o con una hoja Excel. ¿Veis? Estos son esos puntos representados y esa es la recta que mejor se ajusta. Pues obtengo esta relación de aquí. ¿Veis? La ordenada en el origen, que tiene que salir 1, efectivamente me queda muy próximo a 1. Se cumple la ecuación de Stern-Bolmer. Y lo que multiplica la X es la constante de Stern-Bolmer. Así que, ¿cuál es la constante de Stern-Bolmer? Pues directamente ese valor, 209,95. 209,95. Bien, entonces daos cuenta que esto no tiene unidades. Luego, ni el 1 ni este producto puede tener unidades. Como esto tiene unidades de concentración, pues esto tendrá unidades de concentración menos 1, para que al multiplicar se me vaya. Así que sería 209,95 molar menos 1. Ya hemos determinado la constante de quenching. Bien, y una vez que tenemos esta recta de calibrado, por ejemplo, pues si yo ahora tengo un matraz con la misma cantidad de quinina, porque en todas estas experiencias la cantidad de la especie que emite fluorescencia es la misma, lo que va cambiando es la cantidad de quencher. Entonces, si yo tengo en otro matraz la misma cantidad de quinina y añado una disolución que tiene cloruro, pero no sé cuánto tiene, en raso y mido, pues haciendo el cociente 180 entre lo que me dé esa fluorescencia, me daría el valor de la I. Y sustituiría donde me haya salido y puedo detectar inmediatamente cuál es la concentración de cloruro que hay en esa disolución desconocida. En esta tabla tenéis un montón de ejemplos de agentes que emiten fluorescencia y qué sustancias las apagan, qué sustancias actúan como quencher. Entonces, para todos estos agentes fluoróforos, o sea que emiten fluorescencia, pues aquí tenéis un montón de sustancias, algunas orgánicas y otras inorgánicas, que actúan como quenchers, que roban la energía, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, volvéis a tener un montón de especies fluorescentes que puedo utilizar y estos son los agentes que apagan la fluorescencia de esas especies.
Estos son los quenchers. Entonces yo puedo determinar todas estas especies que actúan como quencher, las puedo determinar por un proceso de supresión, usando la ecuación de Stern-Volmer. Bueno, pues pasamos a las aplicaciones. En primer lugar, vamos a ver el esquema de un fluorímetro, porque es distinto el diseño de una técnica de absorción, que la vimos en la primera parte de este tema. Un diseño es distinto a el diseño que tiene un fluorímetro, un aparato destinado no a medir la absorción, la absorbancia, por tanto, sino a medir la intensidad de luz fluorescente. Tiene un diseño diferente. Bien, necesitamos una fuente de excitación, porque todo el proceso empieza cuando yo ilumino mi muestra con una luz con suficiente energía para que se exciten las moléculas. Así que necesitamos una fuente de excitación. De esa fuente, que emitirá un montón de longitudes de onda, porque se usan fuentes continuas, no fuentes de líneas, necesito un monocromador o un filtro que me seleccione el máximo de la banda de absorción de mi especie. ¿Vale? Si la especie que está absorbiendo, que se va a excitar y después va a emitir fluorescencia, esa especie, yo qué sé, por ejemplo, es la quinina, pues le hago el espectro de absorción a la quinina, hago un barrido de longitudes de onda, ver cómo absorbe, y donde esté la máxima absorbancia, en ese entorno, ahí selecciono esa longitud de onda. Sería la longitud de onda de excitación, ¿Vale? Así que necesito un selector de longitud de onda para, de la fuente que va a emitir luz para excitar a mi molécula, de toda la longitud de onda que emite la fuente, seleccionar la que corresponde al máximo de absorción de mi especie, de la especie que va a ser excitada. Bien, este selector selecciona, de todas las que emite selecciona la que a mí me interesa, longitud de onda de excitación. La cubeta de muestra vendría a continuación, ya que selecciona longitud de onda, pues ahora hago pasar esa longitud de onda a través de mi cubeta, donde está mi especie que se va a excitar y va a emitir fluorescencia. ¿Qué propiedades tiene que tener esa cubeta? Pues tiene que ser transparente a la luz de excitación. Habitualmente la luz con la que excitamos a las moléculas es con luz ultravioleta. Luego el recipiente tiene que ser transparente al ultravioleta, y eso implica que tendrá que estar hecho de cristal, ya sea sílice fundida o cuarzo. Muy bien. Bien, a continuación ya consigo, por tanto, que las moléculas que están en la cubeta de mi especie se exciten y un tanto por ciento, depende del rendimiento cuántico, caerá al estado fundamental emitiendo fluorescencia. Claro, una vez que las moléculas se ponen a emitir, emiten en todas direcciones, La emisión fluorescente no es en una dirección determinada, es en todas las direcciones, Bien, y como hemos visto, cuando se ponen a emitir no emiten una única longitud de onda, emiten una banda de emisión. Entonces, para que la relación sea lineal, yo de esa banda que emite tengo que seleccionar el máximo de la banda, siempre el máximo de la banda de emisión. Con lo cual necesito otro selector de longitud de onda. El primero era para seleccionar la longitud de onda con la que se va a excitar la molécula, y el segundo es para, de toda la longitud de onda que emite la propia molécula, seleccionar el máximo de emisión, ¿vale? Sería esa, en la longitud de onda a la que se produce el máximo de emisión se llama la longitud de emisión. Bien, y el detector se sitúa a 90 grados de la luz de excitación incidente, ¿ves? Lo veis en este esquema. Esta es la fuente que va a excitar a mi muestra. Bien, de toda la longitud de onda que emite, este selector lo que hace es seleccionar la longitud de onda de el máximo de absorción, ¿vale? Este es el sulfato de quinina. Esta es la absorbancia. ¿Cómo absorbe? Pues tengo que seleccionar con este selector el máximo de la banda de absorción. Así que le digo a este selector, tú selecciona esta longitud de onda. Y esa sería la longitud de onda de excitación. Bien, una vez que he seleccionado este máximo, este conjunto de longitudes de onda estrecho, ¿no? Este conjunto estrecho atraviesa mi muestra y como consecuencia se excitan las moléculas y empiezan a emitir, pero emiten en todas direcciones, Claro, como la luz con la que excito, la que no es absorbida, pues atraviesa la muestra y continúa su camino en línea recta, pues no me interesa poner el detector ahí, porque ahí lo que me va a llegar es la luz de excitación
Y yo la que quiero medir no es la luz de excitación, la que quiero medir es la luz que está emitiendo mi muestra en todas direcciones. Por supuesto también emite en esa dirección, pero ahí ya se confunde la luz de excitación con la luz que está emitiendo la propia muestra. No me interesa. Así que a 90 grados, respecto a la luz de excitación, a 90 grados, que ahí también estará emitiendo mi muestra en todas las direcciones, con lo cual aquí también, pues toda la luz que llegue a este detector ya sabemos que proviene de la muestra que está emitiendo. ¿Por qué? Porque la luz de excitación atraviesa y sigue su camino hacia allá. Así que cualquier señal de luz que yo encuentre aquí tiene que deberse a la luz que está emitiendo mi sustancia, mi molécula. Mi molécula emite un montón de longitudes de onda, ¿veis? Desde aquí hasta aquí. Todo esto son, esto está expresado en número de ondas, pero da igual, longitudes de onda, ¿vale? Y esta es la intensidad de la luz emitida, esta es la banda de emisión. Bien, pues como emite muchas, para que la relación sea lineal, al detector tiene que llegar solo, en la medida de lo posible, la intensidad del máximo de la banda. Así que con un segundo selector seleccionamos el máximo de la banda de emisión. El resto de longitudes de onda se descarta y solo dejo pasar la del máximo. Y eso sí, ahora llega a un detector y a un transformador de la señal y bajo ciertas condiciones esa intensidad de fluorescencia es directamente proporcional a la concentración. O sea que podría usar esta señal que estoy midiendo ahí, esa señal, para construir una recta de calibrado de señal-concentración. Y como hay relación lineal entre señal y concentración, también podría usar el método de adiciones estándar, etcétera, etcétera. Entonces eso me abre un montón de posibilidades. Fijaos que el primer monocromador, el primer selector de longitud de onda, que lo único que hace es seleccionar la longitud de onda de excitación, no hace falta que sea muy preciso. Entonces aquí se suele usar sencillamente un filtro. Bien, mientras que para seleccionar ya la longitud de onda de emisión, que es la que voy a medir, sí que necesito que haya más precisión. Entonces este segundo selector sí que suele ser un monocromador, que me da un ancho de banda más estrecho, ¿vale? Un conjunto de longitudes de onda más estrecho y, por tanto, de esa manera consigo relación lineal entre intensidad de fluorescencia y concentración. Vamos a demostrar que, efectivamente, bajo ciertas circunstancias, la intensidad de fluorescencia, esa que hemos medido con el dispositivo que acabamos de explicar, efectivamente tiene una relación lineal con la concentración. Eso tenemos que demostrarlo y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Bien, ¿a qué será proporcional la intensidad de fluorescencia? Pues será directamente proporcional al número de moléculas excitadas multiplicado por el rendimiento cuántico. Si mi rendimiento cuántico es del 82%, pues yo multiplico el total de moléculas excitadas por 0,82, que es el 82%, y me daría las moléculas que emiten fluorescencia, ¿vale? Bien. El rendimiento ya conocemos qué forma tiene, pero ¿y la cantidad de moléculas que se han excitado? Pues la cantidad de moléculas que se han excitado es directamente proporcional al número de fotones que se han absorbido, es decir, a la cantidad de luz absorbida. Cada fotón que se absorbe es una molécula que se excita, eso no hay duda de ningún tipo. Luego, el número de moléculas excitadas es directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida. ¿Cuál será la cantidad de luz absorbida? Pues será la cantidad de luz que llegó a la muestra inicialmente, menos la intensidad de luz que sale de la muestra. La total que entró menos la que sale siempre es menor porque parte se ha absorbido, la que entró menos la que sale por tanto no se ha absorbido, la que entró menos la que sale me da justamente la cantidad de luz que se ha absorbido, ¿vale? Aquí lo tenéis, esta sería la intensidad de entrada y esta es la que sale. Digo, aquí entró 100 y han salido 65, ¿no? Pues quiere decir que hay 35 que se han absorbido porque no han salido. Perfecto. Bien, luego sabemos que la intensidad de fluorescencia va a ser directamente proporcional al rendimiento cuántico y a la cantidad de luz absorbida. Y esta, digamos, sería la constante de proporcionalidad. Muy bien. Perfecto. Ahora,
Para una sustancia que emite fluorescencia, si yo, por ejemplo, preparo varias concentraciones siempre en las mismas condiciones, el rendimiento cuántico es siempre el mismo. El rendimiento cuántico no cambia, porque depende de la estructura de la molécula, que no está cambiando, y del contexto, del disolvente, la temperatura, etcétera, que tampoco está cambiando. Luego, el rendimiento es exactamente el mismo en todo. Entonces, por tanto, para esa recta que construyo preparando concentraciones distintas, el rendimiento cuántico es una constante en todas ellas. Así que este producto sería una constante, K2' por esto, entonces a esa nueva constante le llamo K'. Bien, vamos a ver cómo se relaciona ahora la cantidad de luz absorbida con la concentración. Para eso tendremos que acudir a la ley de Beer. Primero, la transmitancia por definición es la intensidad de luz que sale respecto a la que entró. Y eso sabemos que es igual a la absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. Luego la transmitancia es 10 elevado a menos absorbancia. 10 elevado a menos absorbancia. Y ahora aplicamos la ley de Beer, que me dice que la absorbancia, que está aquí como exponente, es igual a epsilon por B por la concentración. Así que me queda que I partido I sub 0 es 10 elevado a menos epsilon B por la concentración. I sub 0 pasa para allá multiplicando y resulta que la intensidad que sale es igual a esto. Volvemos a nuestra ecuación. La intensidad de fluorescencia directamente proporcional a esto. Y ahora la intensidad que sale sustituyo por esto, que es I sub 0 por 10 elevado a menos epsilon por B y por la concentración. Saco factor común de I sub 0 y sale fuera y me queda esta expresión, que efectivamente relaciona la intensidad de fluorescencia con la concentración, pero tal como está ahí expresado no es una relación lineal, es una relación exponencial. Entonces vamos a ver cómo arreglamos esto. Acudimos a los matemáticos y los matemáticos, de eso nosotros no nos tenemos que preocupar, resulta que dicen que esto que está aquí se puede expresar como una suma infinita de quebrados, donde cada vez tenemos esta multiplicación de aquí elevado al cuadrado partido 2 factorial y después elevado al cubo partido 3 factorial, elevado a la cuarta partido 4 factorial y así hasta el infinito. Resulta que esta suma infinita, que son menos más, etcétera, esa suma infinita es igual que esto que está aquí. Eso lo saben los matemáticos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si la absorbancia es pequeña, es decir, inferior a 0,05, la absorbancia es epsilon BC, que es esto que está aquí, ¿vale? Así que si epsilon BC, que es absorbancia, es menor que 0,05, o sea, es del orden de 10 elevado a menos 2, pues esto al cuadrado sería 10 elevado a menos 4, esto elevado al cubo sería 10 elevado a menos 6. Entonces, para absorbancias pequeñas, estos valores son absolutamente despreciables frente a esto. Así que para absorbancias menores de 0,05, que implica concentraciones molares más o menos del entorno de 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 7, o sea, concentraciones minúsculas, en ese rango que son absorbancias pequeñas, todos estos factores de aquí se hacen despreciables, muy próximos a 0. De manera que me puedo quedar solo con el primero y entonces me quedaría esto que multiplica esto, sería esta expresión de aquí. Y fijaos que todo lo que hay aquí delante de la concentración son constantes, epsilon, la anchura de la cubeta, etcétera. Luego, a toda esta multiplicación le llamo K y entonces me queda que efectivamente la fluorescencia es directamente proporcional, esto es una constante, a la concentración. Pero fijaos que hemos hecho aquí una aproximación importantísima y es que la absorbancia tiene que ser pequeña. La absorbancia tiene que ser del orden de 0,05. Y eso implica, para que haya poca absorción, que tiene que haber pocas moléculas que absorban. Por tanto, las concentraciones tienen que ser pequeñas. Para que haya una relación lineal entre fluorescencia y concentración, necesitamos concentraciones pequeñas, del orden de 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 7 molar. Concentraciones muy pequeñas. Y en esas circunstancias, sí, la intensidad de fluorescencia es directamente proporcional a la concentración. En esta transparencia lo único que se quiere indicar es que si superamos ese límite, por tanto para concentraciones mayores que me darían absorbancias mayores, ya la relación deja de ser lineal y se vuelve curva. A los procesos por los que esto sucede se le suelen dar dos nombres, absorción primaria y absorción secundaria. Pero lo importante, lo que tenemos que saber es que bajo ningún concepto podemos emplear la técnica de fluorescencia, o sea, fluorimetría, ¿no? Para concentraciones altas. Las concentraciones siempre tienen que ser muy pequeñas para que haya relación lineal.
Estamos hablando de concentraciones de entre 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a menos 7. ¿Eso qué va a implicar? Pues eso va a implicar que para poder usar una técnica de fluorimetría vamos a tener siempre que diluir nuestras muestras originales, porque nuestras muestras originales que queremos medir siempre van a estar mucho más concentradas que 10 elevado a menos 5 o 10 elevado a menos 7. Pero eso no importa, porque coges 1 mililitro, lo llevas a un matraz y enrasas a 100. Ya has diluido 100 veces, o sea, 10 elevado a menos 2. Has diluido 100 veces la concentración. Y si coges 1 mililitro y lo llevas a un matraz de 1 litro, pues has diluido 1000 veces. O sea que no hay problema en diluir. Lo difícil es obtener una alta concentración. Pero como de partida tú siempre vas a tener concentraciones altas, pues antes de usar la fluorescencia vas a tener que diluir para llevar tu concentración a concentraciones en el rango de 10 elevado a menos 5 o 10 elevado a menos 7. ¿Vale? Bien, así es como se usa la técnica de fluorescencia. Siempre diluyo, mido y después deshago la dilución y obtengo la concentración original, que siempre es mucho más concentrada, ¿no? Así que para medir en fluorescencia siempre vamos a tener que diluir primero. Vamos ahora a cómo aplicamos esto al análisis, en primer lugar, de especies inorgánicas. Para analizar especies inorgánicas tenemos dos formas, por fluorimetría, dos formas. Una de ellas es formando un quelato fluorescente. Claro, fijaos, un catión, una especie inorgánica, por ejemplo el zinc 2+ en disolución, un catión no es fluorescente, un catión inorgánico. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se vuelva fluorescente? Pues si soy capaz de que moléculas que sean fluorescentes formen un compuesto con él, ese compuesto sí que es fluorescente, ¿vale? Y eso se usan lo que se llaman quelatos fluorescentes. Por ejemplo, esta especie, la 8-hidroxiquinolina, dos de estas unidades se abrazan a un catión de zinc central, ¿vale? Tiene ahí como dos enlaces a través del oxígeno y del nitrógeno y se enlaza dos por un lado y dos enlaces por un lado y dos enlaces por otro, por tanto dos de estas moléculas se enlazan una por cada lado al zinc y forma un quelato que es fluorescente. Una vez que ya he transformado mi ion inorgánico en un quelato, pues entonces ese quelato que sí que emite, la intensidad de fluorescencia será directamente proporcional a la concentración de quelato, pero la concentración de quelato es directamente proporcional a la concentración de zinc. Por tanto, puedo determinar el zinc, ¿ok? Bien, así que ¿cómo vuelvo fluorescente un catión inorgánico? Pues formando un quelato. Y hay muchas especies que son quelatantes, que atrapan los iones inorgánicos y forman especies que son fluorescentes. Por tanto, puedo medirlo por fluorescencia convencional. Otro camino es si ese ion inorgánico actúa como quencher, pues entonces lo puedo medir con la ecuación de Stern-Bolmer, como hemos visto en el ejercicio anterior. Por ejemplo, los cloruros, los ioduros, los bromuros, sabemos que son agentes supresores. Bueno, pues en ese caso lo mejor es utilizarlo como agente supresor, ¿vale? Y por la ecuación de Stern-Bolmer puedo relacionar esta señal con la concentración de cloruro, yoduro o lo que sea, y a través de esa recta determinar la concentración de una muestra problema. Bien, aquí tenéis un ejercicio de ejemplo. Nos dice, los volúmenes de una solución que contenía 1,10 ppm de zinc, ¿vale? Una disolución de un ion, un catión en este caso, inorgánico, en esa concentración. Pues los volúmenes, conocemos la concentración, luego es un patrón, Pues volúmenes, distintos volúmenes de ese patrón de zinc, se vaciaron con una pipeta en embudos de decantación, en varios embudos de decantación. Perfecto. Cada uno de ellos contenía 5 mililitros de una solución de zinc desconocida. ¿Veis? Este es el método de adiciones estándar. Todos los embudos o matraces o lo que sea tienen exactamente el mismo volumen de muestra problema. En este caso, 5 mililitros. Y a cada uno de ellos se añade un volumen distinto de patrón. Esto es adiciones estándar, ¿vale? Bien. Y entonces, en todos los matraces, para que el zinc se vuelva fluorescente, a todos los matraces le añado
5 mililitros de esta disolución de tetracloruro de carbono que contenía 8 hidroxiquinolina. Ese es el agente quilatante que forma el quelato con el zinc y hace que se vuelva fluorescente. Bien, finalmente los extractos, porque ahora muevo toda esa mezcla en el embudo de decantación, dejo que se separe y extraigo, ¿vale? Entonces los extractos se diluyeron a 25 mililitros. Al final yo sé que todo el zinc que tenía va a estar quelatado y disuelto en matraces de 25 mililitros, y ahí ya se midió la fluorescencia. De manera que tenemos volumen de patrón añadido y señal de fluorescencia. Bien, como sé que hay una relación lineal entre señal y concentración, es decir, entre emisión fluorescente y concentración, pues entonces habrá una relación lineal entre la señal y el volumen de patrón añadido en adiciones estándar, ¿no? Así que si represento mi señal, que es la intensidad de fluorescencia frente al volumen de patrón añadido, obtendríamos una línea recta, ¿vale?, que tiene esta ecuación. Muy bien. Y una vez que sabemos la relación entre la señal y el volumen de patrón, ¿cómo se determina la concentración del problema? Pues ya lo sabemos, es B, que es la ordenada en el origen de la recta, por la concentración del patrón, dividido M, que es la pendiente de la recta, multiplicado por el volumen de alícuota, o sea, el volumen de muestra problema que se puso en todos los matraces. Todos esos datos los tenemos. Tenemos la ordenada, 6,188, la concentración del patrón, 1,10 partes por millón, la pendiente y el volumen que se añadió de muestra problema, que en todos los casos fue 5 mililitros. Entonces, al hacer esta operación, directamente nos da la concentración de la muestra problema. Resulta que la concentración de zinc en la muestra problema era 1,13 ppm. 1,13 ppm. ¿De acuerdo? Cuando uno lee este enunciado puede ser un poco farragoso, porque hay un embudo, después se decanta, después no sé qué, pero al final, aunque el proceso es difícil justamente para formar el quelato, al final yo sé que 5 mililitros de muestra problema acabaron en matraces de 25 y con volúmenes distintos de patrón. Luego es adiciones estándar normal y corriente. Y la concentración que estoy determinando es la que había en esos 5 mililitros de muestra problema. Por tanto, la concentración del problema, en este caso 1,13 ppm. En esta tabla tenéis ejemplos de cómo medir distintas especies inorgánicas, ¿vale? Especies inorgánicas. El aluminio, el flúor, el cadmio, litio, estaño, zinc. Bien, ¿y cuál sería el agente, ¿no?, que reacciona para conseguir medirlos por fluorescencia? Por ejemplo, para medir el aluminio usas este compuesto que lo que hace es formar un quelato. Entonces mides la intensidad de fluorescencia, que será proporcional a la concentración de ese quelato, que es lo mismo que la concentración de aluminio. Muy bien. Para medir los fluoruros, pues el fluoruro actúa como quencher. Entonces lo mediría como a través de la ecuación de Stern-Bolmer, ¿Y qué sustancia usaría como agente que emite fluorescencia? De la que mi quencher, que es el fluoruro, va a ir apagando esa fluorescencia. Pues puedes usar precisamente el quelato de aluminio de antes como agente fluorescente y distintas concentraciones de flúor que va actuando como quencher. Entonces represento en la ecuación de Stern-Bolmer la intensidad sin quencher partido la intensidad en cada una de las muestras que he medido, y represento esos cocientes frente a la concentración. Se queda una línea recta, como el ejercicio que hemos hecho anteriormente, y puedo medir la cantidad de fluoruro en una especie desconocida. Bien, entonces aquí se van mostrando distintos agentes reaccionantes, bien para formar un quelato fluorescente o bien para usarlo como quencher. Aquí tenéis a qué longitud de onda absorbe cada uno y la emisión de fluorescencia, ¿vale? Estos son los límites de detección, las concentraciones mínimas que se pueden detectar, y estas son algunas interferencias que podéis encontrar, Pues ya dejamos las especies inorgánicas y pasamos a las orgánicas, que a nosotros nos interesan más en general, ¿no?, en farmacia.
Entonces, la cantidad de aplicaciones de florimetría en química orgánica es impresionante, impresionante. O sea, la cantidad de especies orgánicas que se pueden determinar por florimetría es muy impresionante. Y en particular, por ejemplo, sustancias muy importantes y diversas, como tenéis aquí varias, ¿no? Adenina, ácido antranílico, hidrocarburos aromáticos policíclicos, todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, cisteína, guanina, isoniacidas, naftoles. Tienes proteínas, cantidad de especies importantes se pueden determinar por fluorescencia. Y en particular agentes medicinales, ¿no? O que tienen que ver con la salud, como la adrenalina, la morfina, la penicilina, el fenobarbital, etcétera, etcétera. Todos estos se pueden medir por fluorescencia. Y es mucho mejor, si se puede, medir con fluorescencia que medir por absorción, ¿eh? Bien. Y, por tanto, la aplicación más importante de la fluorescencia o florimetría es a productos alimenticios, farmacéuticos, muestras clínicas o productos naturales, ¿eh? Muy bien. Las técnicas florimétricas, ¿no?, de fluorescencia tienen una alta sensibilidad, soy capaz de detectar concentraciones pequeñísimas y una alta selectividad. O sea, el número de interferencias que pueda haber en especies orgánicas es pequeñísimo, pequeñísimo, con lo cual puedo medir con altísima sensibilidad y selectividad. Así que siempre que pueda, si puedo medir por fluorescencia, es mejor medir por fluorescencia que medir por la ley de Beer, ¿no?, por absorbancia. Bien, aquí tenéis un ejercicio de ejemplo. Fijaos que esta especie, el NADH, ya la habíamos medido por absorción, en absorbancia, en la primera parte de este tema. Hicimos un ejercicio con esta especie. Bueno, pues ahora la vamos a determinar por fluorescencia, Bien, resulta que es una coenzima muy importante que es fluorescente. El máximo de absorción es a 340 nanómetros, pues es la longitud de onda de excitación, y un máximo de emisión a 465. O sea, emite, esto cae en el azul, pues emite en el azul. Vale, estupendo. Bien, pues resulta que una disolución es patrón que he preparado yo de NADH, conozco perfectamente estas concentraciones, por lo tanto son disoluciones patrón. Les mido la fluorescencia. Fijaos que las concentraciones son pequeñísimas, es micromol por litro. O sea, en molar esto sería 0,1 por 10 elevado a menos 6. Bien, micromoles por litro, son concentraciones muy pequeñas, perfecto, pero las he preparado yo con total precisión. Muy bien, y estas son las intensidades que da de fluorescencia. Como las concentraciones son pequeñas, pues se espera una relación perfectamente lineal entre la intensidad de fluorescencia y la concentración de la especie que está emitiendo. Así que sencillamente tenemos que representar la intensidad frente a la concentración, señal frente a concentración, y después resulta que medimos una muestra problema que nos da una intensidad de 12,16, que cae dentro de este intervalo. Pues eso después interpolo en la recta, que es lo mismo que sustituir este valor en la ecuación de la recta, y despejo la concentración y obtengo la concentración del problema. Es lo que tenéis aquí, ¿eh? Si representáis las intensidades frente a la concentración, esos son los puntos experimentales, y esta es la recta que mejor se ajusta a esos puntos. Bien, esta sería la recta de calibrado, relaciona la señal, que es la intensidad de fluorescencia, con la concentración. A partir de ahí, si quiero saber un problema, en particular resulta que mi disolución problema da una intensidad de 12,16, caería por aquí, sería lo mismo que interpolar aquí. De un modo más exacto, sustituyes aquí el valor de 12,16 y despejas la X, que es la concentración. ¿Vale? Esta es la ecuación que se obtiene, y sustituyendo aquí 12,16 obtenéis que la concentración de NADH en la muestra problema es 0,544 micromol por litro. Así de sencillo. Una señal, una concentración, relación lineal y interpolo en la recta. Sería un problema típico de recta de calibrado. Lo que pasa es que ahora la señal no es la absorbancia, sino la intensidad de fluorescencia. Otro problema de aplicación a especies orgánicas. En este caso trata de la comparación directa con un patrón. Nos dice, la quinina de una tableta antimalaria, la quinina se usaba antiguamente, de hecho, como el principio activo contra la malaria, ¿vale? Pues una tableta antimalaria que contiene quinina, y pesaba esto, la pastilla, 1,664 gramos, se disolvió en suficiente ácido clorhídrico, eso es literatura,
para obtener 500 mililitros de solución. O sea, yo al final he disuelto completamente la pastilla en medio litro. Perfecto, perfecto. Bien, se tomó una alícuota, o sea, de esa disolución de medio litro tomo 20 mililitros y se diluyó a 100 mililitros con ácido. ¿Por qué hacemos esta segunda dilución? Porque necesitamos asegurar que la concentración es suficientemente pequeña. Ya hemos visto que la fluorescencia solo es lineal con la concentración en concentraciones pequeñas. Así que no me basta disolver en medio litro, sino que después tomo 20 y me lo llevo de nuevo a 100. Lo diluyo 5 veces más. Muy bien. Y mido la intensidad de fluorescencia, que fue de 245. La intensidad de fluorescencia fue 245. Bien. Ahora preparo una disolución patrón que contiene 100 ppm de quinina. Pues cuando mido, resulta que la intensidad es de 125, ¿vale? Se midió en condiciones idénticas que la muestra problema. Pues nos dio, en las mismas condiciones, nos dio una intensidad de 125. Nos dice, determine los miligramos que había en la pastilla, que había en la tableta, los miligramos de quinina. Bueno, muy bien, o sea que yo he medido por un lado una muestra problema, sin patrón ni nada, y por otro lado he medido un patrón. Por tanto, el patrón y la muestra no se ven, esto no es adiciones estándar, ¿vale? He medido un patrón por un lado y he medido la muestra por otro lado. Y ahora lo que hago es comparar. Bien, ¿eso cómo se hace? Pues, bueno, yo sé que la intensidad de fluorescencia es proporcional a la concentración, luego la fluorescencia de la muestra problema será proporcional a la concentración en la muestra problema y la fluorescencia del patrón será proporcional a la concentración del patrón. Si yo divido ambas expresiones, pues se me va la constante proporcionalidad y me queda que el cociente de fluorescencia es igual al cociente de concentraciones. A mí me interesa la concentración de la muestra problema, pues C sub P pasa para acá multiplicando y todos estos valores lo conocemos. La intensidad del problema fue 245, la intensidad del patrón fue 125, multiplicado por la concentración del patrón, que es 100 ppm. Al hacer eso me queda 196 ppm. Muy bien, esa es la concentración de la muestra diluida, de los 20 diluidos a 100, Así que tengo que deshacer la dilución. Entonces yo sé que la concentración de la madre, o sea, la concentrada, la original, por el volumen que tomé de ella, de la madre, va a ser igual a la concentración de la diluida por el volumen total de la diluida. Y todo esto lo conocemos, así que para saber la concentración original, el volumen tomado pasa dividiendo y me queda concentración de la diluida, 196. Por el volumen total, habíamos preparado 100 mililitros de la diluida, pues por 100 mililitros. Dividido entre el volumen tomado, el volumen que tomé de la madre fue de 20, pues dividido entre 20. Y me sale que la concentración original es 980 ppm. Esa es la concentración que hay en el medio litro donde yo había disuelto la pastilla. Como me piden los miligramos, pues entonces tengo que multiplicar la concentración por el volumen total para saber la cantidad total que hay en ese matraz. Esta es la concentración, ppm es miligramos litro, pues lo multiplico por el volumen total, que es medio litro. Y al multiplicar me queda la masa total en miligramos que había del principio activo, que es el que está emitiendo, que es la quinina, 490 miligramos. Así que en esa tableta había 490 miligramos de quinina. Otro ejercicio de aplicación, en este caso es una adición estándar única con dos muestras. Bien, fijaos que también se trata de quinina, otra tableta que ahora pesa 4,236 gramos. Muy bien, lo disolvemos en ácido, estupendo. Para obtener 1 litro de solución. Fantástico. Yo sé al final que mi tableta, mi pastilla, ha quedado completamente disuelta en un matraz de 1 litro. Perfecto. Y ahora tomo una alícuota de 20 mililitros, ¿vale? Se diluyó a 100 y se midió la fluorescencia. Hasta ahora es prácticamente idéntico al ejercicio anterior, Lo que pasa es que ahora veréis lo que sucede, ¿vale? Añado 20 de la muestra problema sin añadir patrón, enraso a 100 y mido. Y ahora se toma una segunda alícuota. Ahora no se mide un patrón, no. Se vuelve a tomar una alícuota del problema, de la disolución problema, que es este litro que hemos preparado. Vuelvo a tomar 20 mililitros y ahora sí que le añado un patrón. Le añado 10 mililitros de un patrón y enraso a 100, igual que el otro. Aquí estaba el problema solo y aquí está el problema con un volumen de patrón. Y los dos enrasados a 100, o sea, en las mismas condiciones. Y le mido la intensidad.
Bien, pues entonces aquí sí que han entrado en contacto el patrón y la muestra. Aquí hay 20 mililitros de muestra y 10 de patrón. Es una adición estándar, adición de un patrón, pero una adición única. Y con dos muestras, porque por un lado he tenido una muestra a la que no le he puesto patrón y otra muestra a la que le he puesto patrón. Son dos muestras distintas. Bien, pues sabemos la forma que tiene, ¿vale?, esta ecuación. Os recomiendo que para el día del examen todas estas fórmulas las tengáis delante, ¿eh? Eso no es hacer trampa, yo cuento con eso, ¿eh? No, a mí no me interesa que os sepáis las fórmulas de memoria, lo que me interesa es que sepáis usarlas, Muy bien, con lo cual sabéis, por eso vienen los apuntes, ¿no?, cuando dimos los fundamentos en general, ¿no?, que para una adición estándar única con dos muestras, la concentración del problema viene dada por esta expresión. La señal 1 por el volumen de patrón, por la concentración de patrón, partido diferencia de señales, la señal con patrón menos la señal sin patrón, multiplicado por el volumen de alícuota, es decir, el volumen de muestra problema que se toma. En este caso, el volumen de muestra problema es 20 mililitros, ¿veis? Es siempre el mismo en todas las medidas que hago, 20 y 20. Luego esto es 20, ¿vale? La señal 2 es con patrón, es 525, y la señal 1, que es sin patrón, es 448, ¿vale? O sea que señal 1, 448, señal 2 menos señal 1. Volumen de patrón, el volumen de patrón que se ha añadido han sido 10 mililitros, y la concentración del patrón que se ha añadido es 50 ppm. ¿Veis? Entonces, mililitros se va con mililitros, y las unidades de concentración me vienen en las unidades del patrón. Hago la operación y obtengo esa concentración. Esa concentración es la concentración de la alícuota, por tanto es la misma de donde tomé esos 20 mililitros. Yo ya sé la concentración de estos 20 mililitros que los he tomado aquí. Luego, esta disolución tiene exactamente la misma concentración que acabo de medir, ¿vale? En adiciones estándar siempre miden la concentración de la alícuota, y la alícuota tiene la misma concentración de donde ha salido, ¿eh? Así que, al saber esta concentración, que sencillamente he sacado 20 mililitros de un sitio, aquí tiene la misma concentración que tenía originalmente. Luego, sé esta concentración. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por el volumen total. 145 ppm es lo mismo que miligramos litro. Como ahora he preparado un litro, pues multiplico por el volumen total, litro se me va con litro, y estos son los miligramos totales que hay de quinina en esa tableta. Y me piden que lo expresemos como porcentaje de quinina en peso, con lo cual sería los gramos de quinina, ¿vale? Esto lo pasamos a gramos, dividimos por 1000, 0,14545 gramos de quinina respecto a los gramos totales. Los gramos totales de la pastilla era 4,236 gramos. ¿Cuántos gramos hay de quinina respecto a los totales? Lo multiplicamos por 100 para expresarlo en tanto por ciento, y resulta que la cantidad de quinina que tenía esa tableta es de un 3,4%. Para finalizar, vamos a ver un poquito, prácticamente nada, pero lo fundamental de quimioluminiscencia. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque hasta hace poco no se había desarrollado todavía esta técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la quimioluminiscencia afecta a muy pocas especies. Sin embargo, esas pocas especies a las que afecta son de un enorme interés desde el punto de vista medioambiental. Entonces, en el terreno de medioambiental, la quimioluminiscencia ha empezado a usarse mucho, y entonces se ha desarrollado ampliamente la técnica, ¿eh? Tiene la ventaja de que tiene una altísima selectividad, o sea, es que no hay interferencias. La única especie que emite, la única luz que hay en todo el proceso, porque yo no excito ahora con luz, ahora vamos a ver cómo la especie excitada nace así de una reacción química. Así que la única fuente de luz que hay en todo el proceso es el propio analito emitiendo luz. Luego, toda la luz que yo detecte procede de mi analito. Así que la selectividad es total. Bien, altísima selectividad. Es súper sencillo, tremendamente fácil de medir y terriblemente sensible. Puedes medir concentraciones pequeñísimas. Claro, si hay alguna especie que a mí me interese en el ámbito medioambiental que se pueda medir por quimioluminiscencia, lo mejor es medirlo por quimioluminiscencia, qué duda cabe, ¿eh? Con estas características es que no tiene competidor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿a qué llamamos quimioluminiscencia? Recordarlo, pues es la emisión de luz que se produce tras una reacción química, ¿vale? ¿Y quién está emitiendo esa luz? Pues uno de los productos de la reacción que nace ya en un estado excitado, ¿veis? Imaginaos que la especie A reacciona con B y forman C y D. Pues resulta que C
cuando se ha formado fruto de esta reacción, está en un estado excitado, ¿eh? Ha nacido ya en un estado excitado. ¿Qué es lo que hace esta molécula a continuación? Pues caer al estado fundamental emitiendo un fotón. ¿De dónde ha salido esta energía? Pues de la energía química, de la energía de la pura, de la reacción química. Qué duda cabe que en las reacciones químicas se libera energía. De hecho, hay reacciones químicas que son explosivas, es decir, que una reacción química puede contener mucha energía. Bien, pues al producirse esta reacción, se almacena energía en esta especie que nace en un estado excitado y al relajarse emite un fotón de luz, que es característico pues de esa especie. Muy bien, ¿y cómo analizamos esto? Porque tenemos que encontrar una relación lineal entre alguna señal y la concentración, ¿eh? Absorbancia-concentración, ya lo sabemos por ley de Beer. Fluorescencia-concentración, ya lo sabemos, lo hemos determinado hace nada. Bien, y ahora en quimioluminiscencia, ¿qué señal vamos a utilizar de manera que sea lineal con la concentración? Bueno, pues vamos a ver. ¿De qué va a depender la intensidad de luz de quimioluminiscencia? La intensidad de esta luz que se emite. Pues obviamente de la cantidad de estas especies que haya, ¿eh? Perfecto. Y aparte de la cantidad de especies que haya, del rendimiento cuántico de esta emisión, ¿eh? O sea, de todas estas especies excitadas que nacen, ¿cuántas de ellas acaban emitiendo? Porque hay un porcentaje que se desactivan cayendo al estado fundamental sin emitir luz, por procesos de conversión interna, externa, lo que sea, se desactivan por otros caminos. Luego, no todas las que se forman acaban emitiendo. Así que será todas las que se formen multiplicado por el tanto por ciento, el rendimiento, el tanto por ciento de ellas que acaban emitiendo. ¿Cuántas se forman? Como es una reacción química, el número que tendré será directamente proporcional a la velocidad a la que se forma esa especie. Por tanto, ¿cómo varía la concentración con el tiempo? La velocidad a la que se forma esa especie. Si es muy rápido, pues entonces inmediatamente tendré un montón de esa especie. Si es muy lenta la reacción, pues tendré muy poco de esa especie, porque se va formando poco a poco. Así que dependerá de la velocidad a la que se forma, multiplicado por el rendimiento. Si solo el 82% o el 57% emite, pues de todas las que se forman tengo que multiplicar por 0.57, si es el 57%, porque no todas emiten. Y eso sí que me daría la intensidad de luminiscencia. Entonces, fijaos, si reordenamos esto, diferencial de T me lo paso para allá dividiendo, me quedaría que la intensidad de quimioluminiscencia por diferencial de T sería el rendimiento cuántico de la emisión por la variación de la concentración. Entonces, integramos a ambos lados desde un tiempo cero, que es justo cuando mezclo los reactivos para que empiece la reacción, ahí la concentración de producto es cero. Claro, porque a tiempo cero todavía no han reaccionado, ¿eh? Luego, a tiempo cero de este no hay nada, así que a tiempo cero la concentración es cero y después de un cierto tiempo de reacción, pues tengo una determinada concentración C. Como esto es una constante, el rendimiento cuántico, si no cambia ni la molécula ni el contexto, es un factor constante, sale de la integral y la integral de diferencial de C entre 0 y C es directamente C. Y esto, que es una integral en el tiempo de cómo varía la intensidad de luz con el tiempo. La integral es siempre un área. Entonces resulta que me queda que esta integral, que es un área, es directamente proporcional a la concentración. Aquí tengo la señal que es directamente proporcional a la concentración. Así que si yo mido la intensidad de luz, que la mido con un detector, me va llegando luz y yo detecto intensidad. Con el tiempo, conforme la reacción va avanzando, ¿no? Entonces, un montón de luz y conforme la reacción va terminando, pues la luz decae hasta que, bien, pues esta integral no es otra cosa que el área de esta curva. El área que encierra esta curva es la señal. Y ese área es directamente proporcional a la concentración, Así que para usar esto, sencillamente, tengo que medir a distintas concentraciones, medir el área que se me genera. Conforme se va produciendo la reacción, pues mido el área, cómo varía la intensidad con el tiempo y mido el área para cada concentración. Tengo parejas de datos. Para tal concentración, tal área. Para tal concentración, tal área. Y así,
construyo una recta de calibrado donde la señal es el área y la concentración, ¿de acuerdo? Si a continuación yo mido una muestra problema, hago este experimento, determino el área, sustituyo el área en mi ecuación y al despejar obtengo la concentración en la muestra problema. Bien, eso sería una recta de calibrado y por tanto también se podría utilizar en modo de adiciones estándar, si quisiera. En este caso, como es tremendamente selectivo el proceso, en principio no se espera que haya un gran efecto de la matriz, pero si lo hubiera, pues se pueden usar adiciones estándar como hemos hecho en cualquier otro método. Ya hemos encontrado una señal proporcional a la concentración. Por tanto, haciendo adiciones estándar, esa señal también tendrá una relación lineal con el volumen de patrón añadido en adiciones estándar. Una última aplicación es que resulta que si esta reacción, la reacción que está produciendo la emisión de luz, la quimioluminiscencia, está catalizada, hay una especie que cataliza la reacción, un catalizador es una especie que hace que la reacción vaya más rápido, más rápido. Bueno, pues en ese caso, si hay un catalizador, resulta que el área es directamente proporcional a la concentración del catalizador. Entonces, si hay una especie que a mí me interesa que actúa como catalizador en una reacción quimioluminiscente, puedo determinar la concentración de esa especie que actúa como catalizador utilizando la reacción quimioluminiscente. Es lo que se hace en este problema de ejemplo, que es el último que haremos. Este es un problema muy fácil, pero que alguien que no haya entendido la quimioluminiscencia le puede dejar fuera de juego, ¿vale? En cuanto se entiende, yo lo voy a explicar ahora, pues se hace inmediatamente, no tiene mayor dificultad. Entonces vamos a intentar entender el problema. Nos dice que los iones hierro 2 más, catalizan, son catalizadores de la oxidación del luminol con agua oxigenada. O sea, resulta que la reacción del luminol con agua oxigenada es quimioluminiscente. Y esa reacción la cataliza el hierro. Ya hemos dicho que cuando hay un catalizador, el área que determinamos, que es la señal, es directamente proporcional a la concentración de catalizador. Muy bien, muy bien. Hay una relación lineal, ¿vale?, entre la intensidad de quimioluminiscencia y la concentración del catalizador. Perfecto. Bien, y ahora vamos a la parte experimental. Nos dice una alícuota. Siempre que escuchéis alícuota, en general, va a implicar adiciones estándar, ¿vale? Es un primer síntoma. No es definitivo, pero es un primer síntoma, Una alícuota de 2 mililitros de una disolución problema. Alícuota de una disolución problema. Esto apesta a adiciones estándar, ¿vale? 2 mililitros de una disolución problema de hierro, se le adicionó 1 mililitro de agua. O sea, cojo 2 mililitros de mi disolución problema, 1 mililitro de agua pura, que no tiene nada, ¿vale?, seguido de los reaccionantes. Claro, tiene que producirse la reacción. Entonces añado 2 mililitros de una disolución de agua oxigenada y 1 mililitro de una disolución de luminol. En el momento en que añado el luminol, empieza la reacción y empiezo a medir. Entonces, la señal quimioluminiscente se integró durante 10 segundos. Estoy midiendo a ver cómo varía la intensidad durante 10 segundos y integro el área de esa curva. Y se encontró que el área era 14,33. Ahí está la señal. En definitiva, hemos tomado una alícuota de una muestra problema, que la hemos diluido, lo que sea, pero una alícuota, y hemos medido la señal del problema solo, sin mezclar con patrón. Siguiente paso. Una segunda alícuota del mismo volumen, esto es adiciones estándar, Una segunda alícuota de 2 mililitros de la muestra problema. A esta se le añade 1 mililitro, pero ahora no es de agua pura, sino que es agua con un patrón. O sea que estoy añadiendo un patrón. Bien, 1 mililitro de patrón de disolución de hierro de concentración conocida, 358 por 10⁻⁵, ¿vale? A esta no le añadí patrón, a esta sí le añado patrón. Y el resto, lo mismo, los reaccionantes exactamente igual que la otra. O sea, las condiciones son idénticas, salvo que este no tiene patrón y este sí tiene patrón. Y cuando mido la señal, en este caso el área es 33,3. Pues esto sencillamente es una adición estándar única con 2 muestras. Una muestra sin patrón, otra muestra con patrón, ¿vale? Las dos son muestras problema,
Pero a una no le he añadido patrón y a otra muestra problema, en la misma cantidad, sí que le he añadido una cantidad de patrón. Es adición estándar única, hay una única adición de patrón. Bien, con dos muestras. Así que, sabiendo qué es la señal de cada uno y pues aplicamos la fórmula de adición estándar única con dos muestras. Adición estándar única con dos muestras sería, la concentración del problema sería la señal sin patrón por el volumen de patrón añadido por la concentración de patrón, dividido la diferencia de señales, señal con patrón menos señal sin patrón, por el volumen de alícuota. Perfecto. ¿Cuál es la señal 1? Me ha dicho que el área, cuando no había patrón, era 14,33 y la señal 2 con patrón era 33,3. Así que ya tengo señal 1 y la diferencia de señales. El volumen de patrón añadido nos dice que añadimos 1 mililitro de patrón. ¿De qué concentración? De esta concentración. Y el volumen de alícuota, la alícuota es 2 mililitros, ¿veis? El volumen de alícuota siempre es el mismo, 2 mililitros. Muy bien, entonces mililitros se va con mililitros, esto me va a venir dado en molar y al hacer esta operación obtenemos que la concentración del problema es 1,35 por 10 a la menos 5 molar. O sea que un enunciado tan complejo como este, al final, si uno lo detecta, se da cuenta que es adición estándar única, con dos muestras. Sí, la señal es un poco enrevesada porque es un área, pero bueno, es un proceso quimioluminiscente, como puede ser emisión fluorescente o absorbancia, es otra señal, directamente proporcional a la concentración. ¿A la concentración de quién? Como hay catalizador, a la concentración del catalizador. Por eso me dan un patrón de hierro. Perfecto. De manera que hemos podido determinar la concentración de hierro en una muestra problema usando una reacción quimioluminiscente, donde hay una relación directamente proporcional entre el área y, si hay catalizador, la concentración del catalizador. También podríamos haber medido distintas concentraciones de una especie, ya sea el luminol o el que sea, y representar el área frente a la concentración. Obtendríamos una recta de calibrado y ahí interpolaríamos el valor de un área de una muestra problema. Sería un problema de recta calibrado, ¿vale? En este caso había catalizador, luego la señal es proporcional a la concentración del catalizador, en el caso de la quimioluminiscencia, y a uno le añado patrón, a otro no, son dos alícuotas, es adiciones estándar, en este caso adición única en dos muestras. Bueno, con esto ponemos fin a la asignatura, de acuerdo a vuestra decisión de omitir, dadas las circunstancias, el tema 6, que sería el de potenciometría y electroquímica, que no va a entrar en los exámenes que yo os pondré en junio y en septiembre, ¿eh? No obstante, yo voy a colgar en la plataforma el material del tema 6 de electroquímica, los PDF de las transparencias, para que si alguien, por lo que sea, tuviera que ir a diciembre, que espero que no, porque si has llegado hasta aquí es que tienes interés en aprobar la asignatura y probablemente la aprobarás, pero si tuvieras que ir a diciembre y te puede examinar otro profesor y probablemente ahí sí que entre potenciometría, pues si vas a la plataforma encontrarás el material de ese tema que no hemos dado, el de potenciometría. ¿De acuerdo? Bueno, deciros que bueno, ha sido un placer ser vuestro profesor este año, en estas circunstancias tan especiales que yo creo que recordaremos todos a lo largo de nuestra vida y que podréis contarle, pues eso, a vuestros hijos, vuestros nietos en el futuro, ¿no? Y espero que os haya ayudado en la metodología que he escogido para la docencia y que hayáis aprendido algo de técnicas instrumentales. Tampoco quiero que seáis unos expertos totales, pero sí que os haya quedado como una especie de regusto de cómo funcionan estas técnicas principales que hemos visto, que os puedan ayudar en el futuro en vuestra carrera profesional. Y para cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis, estoy en mi correo electrónico y cuando lo permitan las circunstancias, pues en mi despacho de la Facultad de Farmacia. Ahí tendréis siempre vuestra casa.